Mi nombre es Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. El día de hoy tenemos un programa relacionado al 27 de febrero, Día Nacional por la Inclusión Laboral en México. Quizá parezca lejana la fecha, pero el día de hoy queremos hacer la invitación para que se sumen a participar en el evento ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad?, que tendrá su tercera edición durante este año en nuestra universidad, el día 27 de febrero. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Antes de presentar a nuestro invitado, quisiera comentar que la inclusión laboral de personas con discapacidad es un conjunto de acciones que buscan que las personas con discapacidad tengan acceso a un empleo digno y decente en igualdad de condiciones con las demás personas. La inclusión laboral de personas con discapacidad tiene los siguientes beneficios. Permite que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos plenamente, ayuda a que las personas con discapacidad tengan un ingreso que les dé independencia, trae beneficios a las empresas y para fomentar la inclusión laboral en personas con discapacidad se pueden realizar acciones como ofrecer acciones formativas, prospeccionar el mercado laboral para identificar puestos de trabajo, realizar colocaciones y seguimiento en el puesto de trabajo, adoptar medidas de accesibilidad como rampas, puertas automáticas, barras de apoyo en los baños, mesas y sillas ajustables y plazas de estacionamiento reservadas. Ofrecer tecnología y herramientas adecuadas. En México, las empresas que contraten personas con discapacidad pueden deducir hasta el 100% de ICR de los ingresos de estos trabajadores. Para profundizar en el evento y en el tema, el día de hoy nos acompaña Francisco Contreras Cruz. Durante sus estudios universitarios visitó 10 países, permaneciendo principalmente en Estados Unidos, España y Alemania. Ha sido voluntario en la red de inclusión UAP desde 2017 a la fecha. Está en proceso de titulación de la carrera en Administración de Empresas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es colaborador del colectivo Por Amor a la Inclusión de personas con discapacidad también en este estado. Promueve temas de inclusión y baja visión en el canal de TikTok llamado El Viaje de la Discapacidad y es coorganizador del evento entre universidades titulado ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad?, que busca promover el empleo digno para las personas con discapacidad y actualmente trabaja en el Colegio Americano de Puebla. Así que, bueno, Francisco, bienvenido al programa y pues de entrada me gustaría que nos compartieras y también que nos pudieras platicar un poco de ti, sobre tu condición y cómo eso repercute en tu vida cotidiana, entre la cual emerge el tema de la vida laboral. La verdad me da mucha emoción estar por aquí y también estoy muy agradecido de verdad. Y claro que sí, con mucho gusto. Tengo una enfermedad crónico-degenerativa en la vista que se llama distrofia de Stargardt. Prácticamente causa discapacidad visual, baja visión. Cada caso en las personas que lo tienen es diferente. He conocido gente más adulta que yo y ve mejor que yo, o gente más joven que yo y ve menos que yo. Es una enfermedad muy variada, pero ataca principalmente la visión central y genera sensibilidad a la luz. Pero como mencionaba, varía mucho en cada persona. Se llama distrofia de Stargardt. Ok. Sí. Este tema, por ejemplo, de la vista, me parece relevante en el sentido que vivimos en una sociedad ocular-céntrica. Sí. ¿En qué sentido? Pues en el que todo gira alrededor de lo visual, de lo que se ve. Es ahí donde las personas con discapacidad visual, en un primer momento, quedan segregadas, excluidas de muchos procesos sociales, ¿no?, entre los cuales está, por ejemplo, el trabajo. En tu caso, que es el tema de baja visión, ¿cómo influye, por ejemplo, para el tema de contratación? ¿Lo toman en cuenta? ¿Cómo ha sido tu experiencia también vinculada a la educación? Que a veces uno piensa, no necesariamente sigo esa línea de pensamiento, pero
se piensa la universidad como un previo al trabajo, pero ¿cómo fue tu estancia en la universidad? ¿Cuáles fueron los requerimientos que necesitabas? ¿Y eso cómo se ha traducido hoy en el tema laboral? Sí, la verdad, la baja visión, como bien mencionas, está entre un punto medio, por así decirlo. La mayoría de las personas conoce la ceguera, que es una persona que realmente no tiene nada de visión, y una persona normovisual, que no tiene ninguna condición visual distinta, por así decirlo. Y en ese punto medio está la baja visión. Creo que uno de los retos de la baja visión, no solamente para mí, sino para otras personas con la condición, es que al estar en un punto medio, muchas veces puede parecer que eres un farsante si llevas un bastón de discapacidad visual o si muestras tu credencial de discapacidad. Las personas pueden decir, ay, este chavo, por así decirlo, o este señor, o esta chica, o este chico, sí puede ver, entonces no tiene una discapacidad. Justo creo que es el problema que puede surgir al momento de expresar la discapacidad en grado de baja visión. Y en el tema de la universidad, al principio honestamente alcanzaba a ver un poco más cuando hice el examen, así que no apliqué como persona con discapacidad visual, pero conforme fueron pasando los años sí ha bajado mi vista. Y a veces los profesores también les puedes comentar esa parte de la discapacidad visual, pero muchas veces como de, sí, muchas veces también era como que estaban todos copiando el pizarrón, pero yo no lo alcanzaba a ver. Y en ese sentido creo que sí es algo complejo realmente el no poder estar a la par de tus compañeras y compañeros para querer aprender lo que como dices muchas veces es visual, o mucho de lo que está hecho es para que se pueda ver, y si no hay como esa habilidad total o parcial, creo que sí puede ser un reto también y una complicación en cierto sentido. Y en temas, por ejemplo, de esto que nos estás comentando, ¿cuáles son los ajustes o los apoyos que tú necesitas en tu vida cotidiana? Que bueno, se pueden ver en el tema de tu estancia en la universidad, pero también en ese espacio laboral. Sí, afortunadamente ya laboro en el Colegio Americano, y creo que una de las adecuaciones que más me ayudó al tener también presente esa parte de la sensibilidad de la luz fue como adecuar una oficina, como le pusieron un plástico negro a la ventana, que puede ser algo muy simple y que varía en cada persona con discapacidad, pero creo que incluso pequeñas cositas que pueden ser como ajustes razonables, como bien dices, ayudan mucho a una persona con discapacidad. También la pantalla que tengo en la computadora es más amplia, y el CPU con el que cuento para hacer mi trabajo tiene las características para que pueda correr un programa que se llama NVDA, No Visual Desktop Assist, me parece. Y la verdad es que eso ayuda mucho también a que pueda ser accesible y pueda desarrollar actividades dentro del trabajo. Ok. Sí. Me dejabas pensando alrededor de el tema de la discapacidad, porque es cierto que de repente queremos estar frente a una persona con discapacidad coherente, ¿no? Sí. ¿Y en qué sentido la coherencia? Que, por ejemplo, si uno habla de discapacidad visual, que es una persona que no ve, ¿no? O sea, que no ve. Pero ¿qué pasa con el tema de la baja visión? Como tú lo comentas, te pueden decir que eso no es una discapacidad, que tú solamente te estás haciendo, sí. Que entonces todas las personas que utilizamos lentes tenemos discapacidad. ¿Cómo nos podrías ayudar a elaborar también ese cuestionamiento, ¿no? De si todas las personas que usamos gafas tenemos una discapacidad? Porque me parece que eso también abona a un poco banalizar las condiciones de segregación y precarización que viven ciertas personas por la condición o las limitantes que pueden estar, no solo viviendo a nivel como fisiológico orgánico, sino también frente a las barreras que se le coloca en la sociedad. Sí, bueno, la verdad es que sí, una de las características de las retinopatías, que es justamente como dice la palabra de la retina, es que están por la parte interior del ojo y muchas veces no es visible.
Alguna vez escuché a una persona que también justamente decía que tenía discapacidad visual por ocupar lentes, pero la baja visión, por lo que tengo entendido y por cuestiones incluso internacionales, es del 25% de agudeza visual hacia abajo. Muchas veces las personas con baja visión parece que vemos más de lo que realmente, pero está presente la baja visión, como decía, del 25% de agudeza visual hacia abajo, y que no se corrige ni con ninguna operación, ni con ninguna medicina, tratamiento o con alguna ayuda óptica, incluso con lentes de graduación. Si la visión no mejora, ya entra dentro del rango de la baja visión. Ok, sí, igual el programa que comentabas en tu trabajo, ¿no? Este programa que ayuda a que, supongo, haya otras herramientas para que te apoyen en un sentido de esa baja visión. Sí. Pensaba en el tema de la inclusión laboral, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la inclusión laboral cuando el lugar de trabajo, una de dos, o no cuenta con los ajustes y los apoyos, pero intenta dártelos, y la otra es, ¿qué pasa cuando no lo hace? ¿No? Sí. Frente a qué situaciones estamos, qué pueden hacer las personas con discapacidad cuando son contratadas, ¿pueden exigir esos ajustes o la empresa es como la que te los da? Y, o sea, esos ajustes y esos apoyos en lo laboral son un favor, son derechos. ¿Qué nos podrías decir? Sí, la verdad es que me viene justo a la mente una experiencia cuando regresé a Alemania y fui a hacer mis prácticas allá, fue como, Alemania, todo con una muy alta expectativa, honestamente. Y ya llegando a Puebla fue como, voy a buscar un empleo, algo tranqui para empezar, por así decirlo. Como todavía tenía un poco más fresco el inglés en ese momento por los viajes y todo eso, apliqué a un call center. Y dije, esto va a ser sencillo, seguramente no hay tantas ventanas, no entra tanta luz, se ocupa mucho el oído, todo bien. Pero ya estando dentro de la capacitación, la primera persona que me hizo como la prueba, por así decirlo, le comenté que tenía baja visión y como que no hubo ningún tema. Pero ya pasando la capacitación, incluso, es una cuestión ahí tal vez a lo mejor incluso de propios prejuicios, dije, la chica se ve muy buena onda, seguramente va a ser muy abierta, fue la primera impresión que me dio por mi parte. Sin embargo, ya al momento de hacer la capacitación, la computadora, justamente tomando el tema de la computadora, no tenía muchas herramientas para accesibilidad, para personas con discapacidad en general, y por más que le insistí, siempre dijo, lo están checando, pero realmente tuve que forzar la vista, tratar de captar la poca información que podía llegarme solamente con el oído y lo que presentaba justamente en las diapositivas. Y al terminar justamente la capacitación, obviamente me rechazaron, por así decirlo. Y sus palabras siempre se me quedaron muy grabadas, incluso para para proponer el evento que muchas personas también se han sumado. Ella me dijo, desde que noté tu discapacidad, supe que iba a ser un problema. Y como que sí me dejó pensando mucho ese día, honestamente, eso. Tal vez para ella no fue tan importante, pero creo que como persona con discapacidad buscando un primer empleo, sí trascendió mucho para mal y para bien, honestamente, también. Así que yo creo que sí es importante, como bien lo dices, es un derecho para las personas con discapacidad tener los ajustes razonables. De hecho, pueden consultar la Ley Federal del Trabajo, lo menciona en el artículo 3 y en el artículo 133, que no debe haber discriminación para las personas con discapacidad, raza, género. Debe ser abierta esa parte, la verdad, por lo que entiendo. También está la norma 034 de la Secretaría del Trabajo, que habla justamente sobre las condiciones laborales para las personas con discapacidad, tanto como las obligaciones para los patrones como para las personas con discapacidad. Vale la pena echarle una leída a esa norma de la Secretaría del Trabajo. Y la verdad creo que vale aprovechar también ese punto. Muchas veces las personas con discapacidad se sienten vulnerables, o al menos yo lo he sentido y otras personas con las que he coincidido, al saber que es difícil encontrar un trabajo, te pones en una situación de mucha apertura, desafortunadamente. Y en esa intención de querer conseguir un trabajo, también estás expuestas también muchas personas, compañeras y compañeros, a humillaciones, a desvalorizaciones, a
maltratos, a abusos incluso. Aunque sea tu derecho contar con los ajustes razonables, no tenerlos a la mano desafortunadamente, incluso cuando a la empresa le es posible costearlos, por así decirlo, y que incluso son ajustes muy pequeños que podrían hacer una gran diferencia para una persona con discapacidad en las actividades que puede desempeñar. En ese sentido creo que sí vale la pena ser como firmes en insistir en que se respete esa parte. Sí, yo insistiría y subrayaría que no es un favor, no es una cosa de buena onda, sino que es un tema de garantizar derechos a las personas con discapacidad, ¿no? Y que justamente, también por mencionarlo, la universidad, dentro de varias de sus áreas académicas y administrativas, pues también tiene la certificación de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, que, bueno, es una norma que no es obligatoria, pero que actualmente la universidad está promoviendo pues que varios lugares de trabajo dentro de la universidad, dependencias, etcétera, etcétera, pues se certifiquen, justamente para garantizar como las condiciones a todas las personas para que puedan justo trabajar y no vivir un tema de discriminación, ¿no? Entonces nos hacen falta diferentes medidas de inclusión y medidas de nivelación para que justamente el tema de la contratación de personas con discapacidad sea posible, porque creo que por un lado tenemos quizá a población con discapacidad que trabaja en la universidad, pero que quizá no ha tematizado la discapacidad en función de las barreras que vive en lo cotidiano dentro de sus entornos laborales. Y a mí me parece que es importante insistir que a las personas que nos ven, a las personas que nos están escuchando, que la discapacidad en sí misma no es un problema, como lo mencionaba la compañera, ¿no? Sino que el problema es la sociedad discapacitante en la que nos encontramos, que hace que las personas con discapacidad vivan esa condición como un lamento, como una desgracia y también como una diferencia, yo lo diría así, una diferencia desgraciada. ¿En qué sentido? En que se vive como una tragedia personal cuando es un conjunto de barreras que la sociedad impone a las personas, ¿no? En este sentido, me gustaría también promover como que no se tiene ganado nada cuando se contrata una persona con discapacidad si no se le garantizan justamente esos ajustes y esos apoyos, pero también unas medidas de inclusión que combatan los prejuicios, los estereotipos en contra de ciertas discapacidades, ¿no? Porque pues no es lo mismo pensar una discapacidad visual que una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial, el tema de la baja visión, ¿no? O sea, pienso que se necesitan también asegurar transformaciones actitudinales en las y los compañeros, porque pues sí, te pueden contratar, puedes estar ya en el lugar de trabajo, pero ¿qué pasa con la convivencia? ¿Qué pasa con el poder hacer comunidad y que las y los otros reconozcan en ti que, por ejemplo, pues sí, van a trabajar contigo, pero que quizá las convivencias no pueden ser siempre al aire libre a las 12 del día, ¿no? ¿O cómo tú ves eso? Sí, la verdad es que justamente la contraparte, creo que hay también, en lo personal, creo que hay como dos caras de la moneda, por así decirlo. Como la parte de la poca apertura de las personas sin discapacidad para las personas con discapacidad, pero también está la otra parte, como considero también, creo, cuando una persona con discapacidad no busca la forma también de desarrollarse, que también conlleva ciertas limitaciones. Por ejemplo, debo confesar también que justamente el programa de No Visual Stop Assist, la verdad es que me resistí mucho tiempo a ocuparlo y creo que a veces el no acuñar herramientas o también prepararnos como personas con discapacidad también puede reducir como esas posibilidades de encontrar un empleo. Realmente creo que está como las dos caras de la moneda, como que hay esa apertura por parte de las empresas o de las organizaciones, pero también de las personas con discapacidad a prepararse, a estudiar, a desarrollar nuevas herramientas, a encontrar formas para también poder
aportar también de cierta manera a las organizaciones o a la sociedad, creo que es un ganar-ganar por ambas partes. Claro, algo que va de lo personal a lo colectivo, ¿no? O sea, Sí. para transformar a la sociedad, pues uno de cierta manera también se tiene que transformar a sí mismo y creo que eso también es un punto que me gustaría resaltar de lo que dices. Las personas con discapacidad necesitan también profesionalizarse, ¿no? Necesitan generar habilidades, sí, y aprender otras cosas para que también esto sea posible y viable, ¿no? No solo por el hecho de tener una discapacidad te haces merecedor de cosas, ¿no? Que también esa es otra situación. Y bueno, para ir cerrando este segundo bloque, pero que pasemos al tercero con el cual vamos a cerrar, me gustaría que nos platicara sobre el evento. ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? Un poco nos dijiste cómo surge, pero en esa iniciativa personal, pero cómo pasa a ser también parte de la universidad, un evento que está cobijado por distintas áreas, facultades, profesionistas. ¿Cómo le ha ido al evento? Platícanos más. Sí, la verdad es que honestamente creo que ha sido la suma de muchas personas y muchos esfuerzos, honestamente. Hace un tiempo fui a un evento a la Ciudad de México, una chica que también tiene una enfermedad crónico-degenerativa en la vista, pero ella estudió medicina y organizó justamente un evento enfocado a enfermedades de la retina y de la visión y quedé maravillado. La verdad es que le tengo mucho respeto a ella. Ella es una estudiante de la UDLAP, se llama Graciela Chaires. Es muy admirable, la verdad, para mí, en serio. Entonces, teniendo también esa parte presente de la inclusión laboral, que la verdad sí fue todo un camino y un proceso por entender en lo personal, estuve como meditando en qué podría hacer ya con la carrera y también teniendo presente el tema de la inclusión laboral. También he escuchado otras historias y experiencias de compañeras y compañeros que duelen incluso, porque ni siquiera para hacer el servicio social o las prácticas profesionales les cuesta trabajo que los aprueben y ellos están casi seguros de que es por el tema de la discapacidad. Rechazo tras rechazo tras rechazo, por el temor tal vez de que pueda tener algún accidente, que desafortunadamente no es así. Muchas veces las personas con discapacidad se mueven a diario de su vida cotidiana y pueden estar bien realmente. Pero teniendo presente eso, las palabras de la chica que también me dijo de que desde que noté tu discapacidad supe que iba a ser un problema, o incluso en la búsqueda de trabajo, hubo alguien que me dijo que aquí no es beneficencia. Y yo de, ok. Así que con todo este conjunto de cosas, con el ejemplo de Graciela, le propuse a Omar Martínez, que es presidente de la Red de Inclusión BUAP, y como bien lo dices, creo que la BUAP es un refugio. Creo que puedes encontrar mucho refugio aquí. En la biblioteca, en las facultades, en la universidad como tal, encuentras mucho cobijo. Así que se estructuró el evento justamente. ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? Es justamente esa pregunta para que pueda llevar a la reflexión sobre el empleo digno para las personas con discapacidad. Reitero, sí está la parte del desarrollo de las personas con discapacidad, pero muchas veces en esa búsqueda de empleo, por lo que hemos escuchado, hay desvalorización, humillación, maltrato, violencia, muchas cuestiones muy, incluso diría que crueles, que muchas veces se quedan en la oscuridad, nunca salen a la luz. Y las personas con discapacidad solamente van a buscar un empleo, realmente quieren ser útiles para la sociedad, quieren aportar, quieren tener como posiblemente esa dignificación como personas, de sentirse parte de algo importante o de algún empleo, algo en lo que puedan contribuir. Y bueno, el evento nace tal cual con Omar Martínez, en la UTP con la doctora Marisol Amieva, que ahorita es diputada del Congreso del Estado. Fue la primera que nos abrió las puertas en la Universidad Tecnológica de Puebla. Y después de 2 años, en esta tercera ocasión, lo estamos ampliando a nivel nacional. Afortunadamente está desarrollándose más rápido de lo que alguna vez pensamos. Acudimos también con Marc Escatel, que es de la Universidad de Guadalajara. Él también tuvo mucho entusiasmo cuando le comentamos de la idea. Y se está haciendo la gestión para la UNAM también, para que pueda sumarse la UNAM. Y esta vez pues va a ser como a nivel nacional. Creemos que vale la pena, incluso con un granito de arena que se puede contribuir a promover la inclusión laboral, pero se hace con el alma, vale la pena hacerlo. Y en ese sentido, creo que entre más universidades y tecnológicos se sumen,
puede resonar con mayor fuerza el mensaje de la dignidad en el empleo para las personas con discapacidad? Pues a mí me parece que es un evento con mucha fuerza, como lo dices, con ese gesto de lucha por un reconocimiento del derecho al trabajo, un trabajo digno, y al mismo tiempo una voluntad para seguir empujando aquello que parece no moverse, ¿no? Que es temas de discriminación, que si uno puede ponerlo en el tema laboral, es la discriminación también generalizada que viven muchas personas con discapacidad. Y bueno, Francisco, pues yo agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar aquí el día de hoy con nosotras y nosotros. Y bueno, pues tenemos que cerrar por el momento, pero sin antes decirles que el evento está programado para la última semana de febrero, ya en los medios oficiales de la universidad tendrán más información acerca de esta tercera edición para que puedan participar, que se puedan sumar y, como nos dice Francisco, podamos también incorporar la reflexión que pasa con las personas con discapacidad en los entornos laborales. Así hemos llegado al final de este episodio en Debate desde la Academia, a través de TV WAP. Agradecemos la participación de Francisco. Les invitamos a conocer las actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Y también les invito al profesorado de la universidad a acercarse a la Dirección Institucional de Igualdad de Género para orientar sus dudas, inquietudes sobre temas de inclusión educativa, así como al personal administrativo si llegan a tener alguna pregunta sobre la gobernanza y gestión incluyentes y contrato humano, que es parte nodal de nuestro plan de desarrollo institucional. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía. Hasta pronto.